nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escucha Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua en podcast en todo el Perú y el mundo. Nos puedes descargar también de Play Store y tenernos en tu teléfono celular, y también puedes escucharnos por la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Empezamos la semana así con energía, ¿no? Aunque acá tienen una cara de que los han atropellado el fin de semana. ¿Qué ha pasado? ¿Han estado en la procesión de ayer de Juan Macías, de San Juan? No creo, yo creo que había... Acá sí hay uno que ha ido a la procesión de San Juan Macías, que está de fiesta. Hoy es el aniversario del fallecimiento de San Juan Macías, por si acaso a todos sus devotos. Es un santo en realidad reciente en el santoral, porque no tiene más de 40 y... ¿Cuánto? ¿7 años? 47, ¿no? Lo canonizaron en 1975. 75. ¿No? 75. Así que es un santo moderno, si quieren, aunque vivió en la colonia, en el Perú, patrón de, de los pobres. De los pobres, de los inmigrantes. De los inmigrantes. De los niños y de los abogados de las almas en el purgatorio. Chúpate esa. O sea, ya con eso, abogado. Ya es abogado. Ya es abogado. Tu colega. Mi colega, por supuesto. Caramba. Pero vamos a hablar, antes de empezar nuestra entrevista con el doctor Walter Albán, que también es abogado, que está acá, para hablar de la coyuntura política. Este fin de semana se arma un lío, y yo quiero explicarlo, a raíz de una denuncia de América Televisión sobre la contratación de los hijos de Luz Salgado, congresista de la República, en el Estado peruano. Yo creo que hay que explicar algunas cosas, ¿no? Porque sí, de verdad, que a veces creo, anoche lo escribí, ¿no? Después de ver varios reportajes, que el periodismo peruano que cubre política, es decir, que cubre al Estado, tienen que tener un abogado de planta, porque si no, no entienden las normas que rigen en el Estado. Y si no entienden las normas que rigen en el Estado, mal hacen denunciando cosas que no son ni falta administrativa ni delito, pero que pueden sonar escandalosas. ¿Ok? Vamos a explicar. Me han pedido que por favor explique el tema de contratación pública. ¿Ok? Porque me decían que los hijos de Luz Salgado no podían trabajar para el Estado, porque estaba prohibido por la ley. Entonces a varios les pedí, por favor, me citan la ley, el articulito, ¿no? Y podemos conversar. Y resultó que nadie me podía citar la ley, pues porque resulta que no hay ley. Y vamos a explicar cuál es la historia. ¿Ok? El hijo de Luz Salgado, por si acaso, se llama Andrés Paredes, full disclosure, trabajó conmigo en Prensa Libre hace muchos años, muy cumplido, un chico bien cumplido, bien trabajador. Venía a reemplazar a Betsy Criollo, que estaba de vacaciones. Cuando Betsy salía, él venía a reemplazo. Y se cachueleaba en realidad porque él trabajaba en Canal 7. Pero como mi programa era tarde en la noche, a las 11 de la noche, creo que le daba el tiempo para venir a hacer unas horas con nosotros. La verdad es que muy bueno, muy buen chico, la verdad, muy, muy bueno.
trabaja por honorarios profesionales desde el 2003 en TV Perú, hace 16 años. ¿Por honorarios nada más? Nada más, para que vean, ahí viene uno de los problemas. Claro. Entonces, ese es exactamente uno de los problemas que hay que señalar. Pero vamos por partes. A ver, chicos, esto sí me prestan atención un ratito, ¿ya? Porque después tengo que volvérselo a explicar y esta es la lección, ¿ah? No vuelvo a explicar 2 veces. A ver, tienen que pensar que hay un conjunto de normas que rigen la contratación laboral en el Estado. Eso es derecho laboral público, es decir, cómo trabajan las personas en el Estado. Es un conjunto de reglas. Y hay otro conjunto de reglas que es contratación pública de bienes y servicios. Cómo el Estado adquiere bienes y servicios. No es laboral, es contratación de bienes y servicios, como quien compra papel. ¿Te das cuenta? Una cosa es contratar a un trabajador, otra cosa es comprar papel. En el primer caso hay una relación laboral, en la segunda hay contratación de bienes y servicios. Por alguna extraña razón, estas normas se mezclan en la cabeza de los periodistas y arman un zafarrancho. Primero les voy a hablar de el tema laboral. ¿Quiénes no pueden trabajar en el Estado peruano? ¿Ok? En el tema de parentesco, no puede contratarme un funcionario frente al cual yo tenga subordinación y resulta que es mi pariente. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy hijo del alcalde. El alcalde no me puede contratar porque yo soy el hijo del alcalde. Pero si el alcalde de otra jurisdicción me quiere contratar como trabajador, ¿me puede contratar? La respuesta es sí. Estamos hablando de normas laborales, ¿ah? Ojo, chicos. Yo soy médico de salud, ¿ok? Mi hermano es congresista. ¿Tengo que renunciar a ser médico de salud? No. Yo soy maestro. Mi hermano es ministro. ¿Tengo que renunciar a ser ministro? No. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Lo importante es la jurisdicción. Es decir, este funcionario sobre quiénes tiene jurisdicción, quiénes son sus subordinados. Si yo soy congresista y contrato a mis sobrinos, mal. A mi esposo, mal. ¿No es cierto? A mi amante, mal, porque la conviviente también está prohibida. Si hago que mi colega congresista los contrate, estoy haciendo trampa, pues, ¿ya? Para ponerlo en términos sencillos. De nuevo, estamos hablando de contratación laboral. Las personas que contrata el Estado para trabajar, ya sea nombrados, contratados, CAS e inclusive régimen de honorarios profesionales. Porque el Estado precariza la relación laboral. Ese es un problema gravísimo. ¿Ok? Como el Estado la precariza, hay que preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Es una relación laboral? ¿Cuándo hay relación laboral? En el derecho laboral prima, ¿no es cierto?, una norma que se llama la primacía de la realidad. No importa qué diga el papel, lo que importa es la realidad. Para que haya contrato de trabajo tiene que haber 3 elementos: trabajo, remuneración y subordinación. Entonces, si yo cumplo un horario, si tengo un reglamento interno de trabajo y tengo un jefe, tengo pues subordinación. Se podrá llamar honorarios profesionales, CAS, lo que tú quieras, pero ese es un contrato de trabajo. Muy bien. Entonces, repitiendo, en el sector público, los parientes no pueden ser contratados dentro de la entidad en la que el jefe tiene un poder de control. El que controla la institución no puede contratar a sus parientes como subordinados. ¿Qué cosa es pariente? Dirá usted. La ley puede variar, pero normalmente es primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta cuarto grado en algunos casos de consanguineidad. ¿Qué quiere decir eso? Mi hijo, mi nieto, mi padre, mi abuelo, mi hermano, segundo grado, mi tío, tercer grado, mi sobrino, tercer grado, mi primo hermano, cuarto grado. Y segundo de afinidad, ¿qué quiere decir eso? Mi suegro, mi cuñado, mi hijo político. ¿Ok? Esos no pueden ser
de ninguna manera contratados por mí. Si yo soy el alcalde, en esta municipalidad, no. Si yo soy el presidente regional, en esta, o gobernadora, en esta gobernación, no. Bajo mi mando, no. ¿Ok? Donde yo tenga mando, ahí mis parientes no pueden estar. Esa es la norma de nepotismo. De nuevo, si mi pariente trabaja en otro gobierno regional, en otra municipalidad, en un OPD del Estado, un organismo público descentralizado, sobre el cual yo no tengo ningún control, no hay nepotismo. ¿Ok? Prístino. Creo que yo, claro. Muy bien. 2. Tenemos la norma de contratación pública. El Estado compra bienes y servicios. ¿Ok? Y tú tienes 3 tipos de contratación. Por licitación pública, de arriba de determinado monto, el más alto. Por concurso público, un monto un poco más bajo. Y por adquisición directa, los montos menos de tantas suites. Lo más barato. ¿Y qué compra el Estado? Compra bienes, compra servicios. ¿Ok? ¿Qué sucede? A veces el Estado, para no contratar en un vínculo laboral formal, precariza la relación laboral y contrata como si fueran servicios a un profesional. ¿Ok? Entonces, es el caso del hijo de Luz Salgado. Luz Salgado trabaja desde el 2003 en TV Perú, pero le pagan por honorarios. El hijo. Hace rato que debería estar en una planilla, ¿no es cierto? Pero no lo ponen en la planilla, Dios sabe, porque no tienen seguramente el presupuesto para ponerlo en planilla. ¿Ok? Entonces, si usted entra al portal de OCSE, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, pone el nombre del hijo de Luz Salgado y lo va a encontrar. Y lo va a encontrar como si fuera proveedor. Y no es proveedor, es trabajador. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Primacía de la realidad. El señor tiene un horario, tiene un jefe, tiene subordinación. Primacía de la realidad, es trabajador, no es proveedor. ¿Ok? No es... ¿Quiénes no pueden ser proveedores del Estado? Eso es lo importante. No pueden ser proveedores del Estado aquellas personas que tienen vínculo consanguíneo por afinidad, de nuevo, dentro del área de la competencia del funcionario. Si yo soy presidente regional y hago una licitación pública, ¿no es cierto?, no pueden participar las empresas de mis parientes, ni mis parientes como personas naturales. Y ustedes dirán, pero en la otra municipalidad sí. Pero en este caso hay una regla especial. Cuando se trata del presidente de la República, esta norma tiene alcance nacional, ¿ok? Los parientes del presidente de la República no pueden contratar como proveedores, no estoy diciendo trabajadores, proveedores en ninguna instancia del Estado. Y en el caso de los congresistas de la República, igual, tienen alcance nacional. ¿Ok? Los parientes de los congresistas no pueden ser proveedores en todo el Perú. ¿Entienden la diferencia? No quiere decir que no puedan ser trabajadores. Si el hermano del congresista es maestro, sigue siendo maestro. Si está contratado CAS, sigue siendo CAS. Sí se puede ser trabajador, lo que no se puede es ser proveedor. ¿Ok? Ejemplo, el esposo de la congresista Jenny Vilcatoma. Ese no es trabajador, lo contrataban como abogado externo, o sea, por consultas como proveedor de servicios de instituciones públicas, luego además de que su esposa fue congresista. Entonces, ese no puede ser proveedor. La relación es completamente distinta. Si yo soy proveedor de servicios sin relación de subordinación, no tengo horario, no tengo jefe, ¿no es cierto? No tengo reglamento interno de trabajo, no tengo ninguna relación que establezca este vínculo de subordinación, ahí sí soy un proveedor. Entonces, ¿qué tiene que ver el periodista? ¿No es cierto? Que su denuncia le está saliendo linda, ¿no? Y tiene que darse cuenta si esa persona es trabajador o proveedor. ¿Ok? Hay una norma adicional, y esto es jurisprudencial. O sea, lo que les he explicado es Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, Ley del Nepotismo y su reglamento. Adicionalmente hay jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Las sentencias. Hay una sentencia del TC que distingue esta situación y establece además
que aquellas personas que tienen una relación laboral por debajo de las 3 UITs no tienen ninguna imputación posible. Ninguna. Y además, la norma de nepotismo en su reglamento establece que los contratos de honorarios profesionales pueden ser renovados. Además, sistemáticamente en el tiempo, porque estamos discutiendo ahí normas laborales. ¿Ok? ¿Les quedó claro? No me han prestado ni atención, caracho. En el minuto 4 se han distraído. Una que saca la pizarra y el lapicero, explica todo. Ya, laboral, ¿ok? Contratos. Son 2 cursos diferentes en la facultad. Laboral público, contratación pública. 2 cursos diferentes. Están mezclando papas con camotes. Lo que está prohibido acá en laboral, de nuevo, es contratar a tus parientes en el mismo sitio donde tú eres el jefe. ¿Ok? No está prohibido que tus parientes trabajen en el Estado. Trabajen, normas laborales. Acá, proveedores, está prohibido contratar donde tú eres el jefe. Pero en el caso del presidente de la República y de los congresistas, se presume que ellos tienen competencia nacional. ¿Ok? ¿Entendieron? Resumen ejecutivo y todo. A las 9:14 se está tomando el examen oral acá, por favor. Me pasan todos. No voy a estar explicando por gusto. Y además, como les digo, no es una explicación tan complicada, pero si tuvieran un abogado a la mano, se sienta con ustedes y más o menos se los explica a todos los colegas periodistas para que no metan la pata. En el caso de Luz Salgado, creo que ella no lo ha sabido explicar. Ella ha explicado algunos de estos elementos en su respuesta, pero creo que no lo ha sabido explicar bien. Pero efectivamente, sus hijos, uno es CAS y el otro trabaja hace 16 años para TV Perú, donde hay un vínculo laboral. Donde hay vínculo laboral de todas maneras, pues. Se puede llamar lo que ustedes quieran, pero 16 años en relación de subordinación con horario, con jefe, eso es relación laboral. Ahí hay contrato de trabajo. Entonces no se puede decir que no puede, pues. Como les digo, caso distinto, el de los congresistas que han contratado al familión, todo el año completo lo han metido dentro del Congreso, utilizando al otro colega de la bancada para que los contrate. Mal, jalados. ¿Ok? Esos contratos son nulos, además de que hayan declarado nulos. Verdaderos proveedores de servicios. Imagínense ustedes que yo soy una mujer que vendo flores, ¿ya? Y mi hermana es congresista. Entonces yo soy ahora la proveedora de flores del Congreso. Mal, jala, no puedo. Es más, no le puedo vender flores a nadie en el Estado, porque mi hermana es congresista nacional. ¿No se acuerdan de las fotocopiadoras del señor Gago? Así es. Igualito. El señor Gago no le podía vender fotocopiadoras al Estado peruano. No podía porque era congresista. Si hubiera sido director general del ministerio, no podía vender sus fotocopiadoras en el ministerio. Pero siendo congresista tenía competencia nacional. Y eso está en la ley de contrataciones. No es nada complicado. Artículo 10, busquen. Por ahí está. ¿Ok? ¿Ya? ¿Facilísimo? Sí. ¿Preguntas? No, bueno. Parece que acá Rosita no ha entendido, porque dice, pero en esa época ya la señora Salgado era congresista. No, pues. en el año 2003 la señora Salgado no era nada, porque en el 2001 la votaron del Congreso. O sea, acuérdense, se va Fujimori, entra un nuevo Congreso el 2001, primer acto, vamos a votar a las 3 fujimoristas que hay, que fue un abuso. Después la repusieron, pero la repusieron cuando ya había acabado el mandato y como a Luz Salgado además la habían inhabilitado por 5 años, ¿se acuerdan ustedes? No pudo postular tampoco el 2006. Ella deja el Congreso el 2001 y regresa al Congreso el 2011. Entonces, un manual de historia del Perú, pues por lo menos también hay que tener la redacción, ¿no? Un poquito. ¿Ya? Ahora sí, ya capiche. Miren, yo entiendo que les caiga pésimo el personaje, ¿eh? Eso no está en discusión. Cada uno es dueño de sus gustos, está muy bien, no les gusta su conducta política. Pero no te puedes meter con los hijos, pues. Y es una pena que Canal 4 y Canal 2 hayan seguido. Canal 2 no sé si lo iba a sacar anoche o no, pero lo había anunciado. Es una pena porque no está bien. ¿Ok? Así no juega Perú. ¿Ok? Si quieren hacer denuncia, estupendo. Y hay un montón de cosas para denunciar, ¿eh? Pero eso de sentarte en la computadora y poner los nombres de todos los parientes de los congresistas, ministros, etcétera, en la computadora, a ver qué te liga. Eso no es hacer periodismo de investigación. Es un cut and paste bien barato. Y sin siquiera consultar a un abogado.
que no es nada. Les digo, yo me demoraba ayer chequeando las normas media hora. Para estar solamente para chequear, porque siempre hay que chequear las normas. Es facilísimo, no es nada complicado. ¿Ok? Muy bien. Te ¿qué más? preguntan qué opinas de lo que dijo el señor Carlos Mesías. Ahí está tan de moda. Sí. Yo estoy muy sorprendida, pero porque yo pensé, sí, pues su formación jurídica debe ser muy mala, ¿no? Pero parece que tiene hasta doctorado. Con lo cual ya me desanimé de seguir un doctorado, porque, Dice, miren, un profesor de Derecho Constitucional, ya no digamos un constitucionalista, que es una guachafería generalizada, que dice que al pueblo no se le hace caso, que el pueblo no sabe lo que es el bien común, y todos los que están sentados ahí mirándolo, están sentados ahí porque el pueblo los puso ahí. Alguno debió levantarse, señor, disculpe, pero si al pueblo no le hacemos caso, nos tenemos que ir todos nosotros. Nosotros estamos acá sentados porque el pueblo nos puso aquí. O sea, es una frase propia de una dictadura. O sea, yo esperaba que si Velasco dijera eso, Odría dijera eso, Odría decía, pues la democracia no se come, ¿no? Claro, propio del orismo, ¿no? Pero no una persona que dice creer en la democracia. A ver, ¿la democracia qué es? Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como Abraham Lincoln lo decía. ¿Ok? Eso es. Nuestra Constitución dice, el poder emana del pueblo. Emana del pueblo. El poder no emana del Congreso de la República, pero dijo cosas peores. Sí, sí. Dijo que la Constitución, me lo puso en Twitter, me contestó. Valiente, yo puse, qué vergüenza, y contestó. Porque Vizcarra, no sé qué, porque la Constitución nos da los derechos. Y ahí yo ya me desmayé. Porque créanme, eso es el ABC. Si no aprendiste eso en primer ciclo de Derecho, en el primer curso de Derecho Constitucional que llevaste, retírate, porque no has entendido nada. Los derechos fundamentales no son una concesión del Estado, ni de la Constitución. Son anteriores y superiores a la ley. Por eso son fundamentales. El Estado, a través de la Constitución, puede reconocer los derechos, puede garantizar los derechos. Yo no soy libre porque la Constitución diga que soy libre. La Constitución reconoce que soy libre, garantiza que sea libre. Yo soy libre antes de que la Constitución lo diga. Yo soy libre por el hecho de ser persona. O sea, eso es, les juro que es ABC. Le puse, oiga doctor, eso es el ABC. ¿Cómo será, para que sean ustedes en el desarrollo constitucional, que los fundadores de la independencia de los Estados Unidos no querían poner los derechos por escrito? Y los ponen mucho después. Primero redactan la parte de la organización del Estado. Muchos años después aprueban estas primeras 10 enmiendas, donde establecen el Bill of Rights, establecen los derechos. ¿Y por qué? ¿Por qué Franklin y Jefferson no querían poner los derechos? Porque decían, si los ponemos por escrito, el Estado los va a recortar. El Estado los va a recortar. Son nuestros, no deben estar ni siquiera por escrito. Para que se hagan una idea de lo anteriores que son. El derecho a la vida no me lo da la Constitución del 93. Por Dios, ¿en qué está pensando este señor? Y lo terrible es que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, creo que presidente del Tribunal. Ha sido. O sea, yo entiendo que tú estés carnetizado con el APRA, ¿no? El señor tiene carnet aprista, ha tenido carnet aprista y creo que lo ha vuelto a tener. Muy bien, es su derecho, pero no puede venir para defender las barbaridades que le está pidiendo su partido a soltar semejante pachotada y hacerse pasar por constitucionalista. Es una vergüenza para los que sí hemos estudiado Derecho Constitucional con cierto interés. Pero de verdad que es una vergüenza. O sea, nadie en el mundo del derecho constitucional te va a decir que la Constitución te da los derechos. Eso es una vergüenza. Les digo, esto es realmente lo básico de lo básico. Y nadie te va a decir que el poder no emana del pueblo en una democracia. ¿De quién Miche emana entonces? ¿Del señor Mesías? ¿De Rosita Bartra y sus amigos? Es un disparate. Bueno, vamos a hacer una pausa para calmarnos. ¿Ya? ¿Para qué me haces hablar de esas cosas que me dan cólera? ¿Ya? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con Walter Albán.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa lo invita a celebrar su 63 aniversario con el concierto Voces de mi Perú, segunda edición, con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales, amor, amor. Diosdado Gaitán Castro, Eusebio El Chato Grados, Mujercita, Margot Palomino y el grupo Siembra, y Silvia Falcón. Bailes y estampas, Danzas Perú, este próximo martes 15 de octubre, desde las 7 de la noche, en el auditorio del Colegio de Jesús, en la Avenida Brasil 2470, Pueblo Libre. Pueden comprar sus localidades numeradas en Teleticket de WON y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María conversa con el doctor Walter Albán. Bueno, voy a aprovechar que está el presidente de Proética acá para hablar de un asunto que a mí como abogada me preocupa mucho. Nunca voy a dejar de serlo, así que... Y es que mis colegas periodistas me dicen cosas, oye, pero hay un abogado para cada tema, o sea, para cada posición. Yo escuchaba a Mávila el otro día que decía, pero si yo invito a unos abogados, me dicen una cosa, invito a otros abogados, me dicen otra cosa, entonces, bueno, todos tienen la razón. No es así. ¿Ok? Hay unos que tienen la razón y otros que no tienen la razón. ¿No es desconcertante en realidad para el público escuchar las cosas que estamos escuchando del mundo del derecho? Sin duda, ahora creo que definitivamente hay también que estar un poco más claro sobre qué es lo que está detrás de cada uno de los que opinan, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. O sea, hay gente que sale con tremendo conflicto de interés y no lo dice. O sea, si tú eres abogado del Congreso y tu honorario lo paga la mesa directiva que controla Fuerza Popular, deberías decirlo, pues, ¿no? Antes de opinar. Sí, por ejemplo, en el informe que emitió el señor Cheput respecto al caso Chávarri, señalaba él, y señala, está el texto allí, de que en un primer momento fue convocado para que investigue este asunto el congresista Víctor Andrés Belaúnde. Así es. Y que él se excusó porque su hermano era abogado del señor Chávarri. Así es, igual que el señor Mesía que ha sido Chávarri. ¿Y esto por qué no se dice claramente? Claro, o sea, ¿por qué no lo dicen? Este señor ha sido abogado de Chávarri. El señor Chávarri tiene todo el derecho a contratar al abogado que quiera. La defensa es libre en el Perú, gracias a Dios. Pero tiene que decirlo. Yo tengo unos clientitos, ¿no es cierto?, que tienen otros intereses. Ah, bueno, entonces si usted tiene unos clientes que tienen otros intereses, sería bueno saber. Y sobre todo si tienen vínculos, digamos, claros con un sector en con Fuerza Congreso, Popular, que claro, son o los con que el los APRA. protegen. O con el APRA. Y estas mismas personas después salen avalando las posiciones de Fuerza Popular o el APRA en estas discusiones, ¿no? Ahora, ya está Rosa Bartra en el plan de ya no se puede adelantar elecciones. No se puede porque no hay tiempo. Ya logró su objetivo. No hay tiempo, dilatar. Ese es el objetivo, ¿no? Dilatar. Bueno, la verdad que, claro, pasó agosto, está pasando septiembre y probablemente pase septiembre, para que no podamos seguir a, digamos, lo que han propuesto la mayoría, que es
de los que están a favor dentro del Congreso, ¿no? Hagamos 2 legislaturas seguidas y aprobamos la reforma sin referéndum, que sería mucho más barato. Al final, ni con 66 ni con 87. La señora no quiere someter al voto la propuesta. No le da la gana de someter el voto a la propuesta. Y como no le da la gana y ella es la dueña del pito de la pelota a la cancha, o sea, no hay forma de que se someta al voto, o sí hay forma. Definitivamente creo que esta posición no nos puede sorprender, era algo esperable, y creo que más bien todo apunta a que el presidente tiene que tomar una decisión en este sentido, ¿no? Claro. Ahora, ¿se tomará? Yo esperaría que sí. Ahora, el problema es que las decisiones del presidente solo pueden ser las siguientes. Hagamos una lista. La primera es convencer a Mercedes Arauz. Va a estar difícil porque ya ha dicho que no. Convencer a Mercedes Arauz de que los dos tienen que renunciar para que Pedro Lachea sea presidente del Perú y convoque elecciones generales. Cosa, ¿se acuerdan que lo comentamos acá hace algún tiempo? Y así es. todos, ya, muy bien. Cosa que creemos poco probable porque Mercedes Arauz no quiere. Ella quiere que si Vizcarra renuncia, ella quiere ser presidenta. Qué raro, ¿no? Pero en fin, quiere ser presidenta. Pues hay gente que le gustan esas cosas. 2. El señor Vizcarra hace una cuestión de confianza. E inmediatamente saltan todos los doctores Truquini a decir, no se puede. Hasta comunicados han hecho, no se puede. Siempre dicen que no se puede, se puede, ¿eh? Yo creo que esto ha sido parte de una estrategia. Desde el primer momento comenzaron a cuestionar la cuestión, no se puede. La cuestión de confianza. Y eso, y diciendo que no se puede, no obstante que ya se pudo, y no obstante también de que la sentencia del Tribunal Constitucional respecto al tema de cuestión de confianza fue muy clara al establecer de que no habían parámetros que limitaran al presidente en cuándo poder formularla, ¿no? Ok, pero el asunto al final de cuentas es que sí se puede. Por supuesto. Nosotros creemos que sí, en esta mesa por lo menos. Okay. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo le contestamos a aquellos que dicen, pero por favor, imagínense que el señor presidente hiciera una cuestión de confianza para restituir la esclavitud? ¿No? Y sí, pues podría, porque la esclavitud existió, ¿no? Entonces restituir la esclavitud. O para que el Perú sea una monarquía. Ya, ¿por qué eso no se puede y sí se puede pedir un adelanto de elecciones? El adelanto de elecciones, que además es algo que se está planteando dentro del marco constitucional, porque recordemos que hay un precedente en la época del señor Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Con esta misma constitución. Con además, la misma constitución del 93, y todos estuvieron de acuerdo en que esto procedía, y se hizo la modificación mediante una transitoria para que pudiera efectivamente convocarse en plazos distintos a una elección general en el país. Si ya hemos vivido eso, ¿a qué viene el cuestionamiento en este momento? Ahora, lo que toca a cuestiones que si lo que se quiere perseguir con estas consultas es más bien aprobar cuestiones que van contra lo que la Constitución señala en materia de derechos fundamentales o contra lo que está contenido en pactos internacionales de los cuales el Perú no tiene que reconocer también como derechos que rigen en nuestro país, entonces obviamente eso sí no está sometido, no está sometido. Y además porque hay algo que a veces no se sabe, ¿no? A ver, vamos a explicar. Hay ciertos contenidos en la Constitución que son los contenidos pétreos de la Constitución, que son los contenidos originales de la Constitución, de la Constitución, como se dice, material no formal, la que existe desde 1821. No se puede ir a referéndum sobre eso. Así es. Entonces no se puede ir a referéndum sobre si el Perú es una república. Pucha, que tendría que haber una revolución sangrienta para que regresáramos a ser una monarquía. ¿Ok? No se puede. Eso sí no se puede. No se puede restaurar la esclavitud, porque el Perú ya la abolió y es parte de tratados internacionales de abolición de la esclavitud. Entonces no es que todo se pueda, casi todo se puede. ¿Ok? Pero ese casi no excluye, digamos, al revés, la posibilidad de hacer un adelanto de elecciones. Que además es complicado, sí, porque el Perú tiene este mecanismo rarísimo que no tienen otros países de vacar al presidente y hacer cuestión de confianza. Así es. Y que además mecanismos que no se habían usado sino hasta este siglo. No se habían usado antes. Porque antes terminaba todo ¿en qué? En golpe de Estado. O sea, si estuviéramos ahorita en 1968, tendríamos un golpe de Estado. En 1992 tendríamos un golpe de Estado.
Eso es lo que se hacía. ¿Cómo se arreglaba el pleito entre el Congreso y el Legislativo, entre el Congreso y el Ejecutivo? Golpe de Estado. Ya no hay golpes de Estado en América Latina. Bueno, el 92 fue el que se produjo acá, ¿no es cierto? Y precisamente porque no se quiso seguir la vía constitucional. El gobierno del señor Fujimori, con muchos de los actuales actores parlamentarios en el fujimorismo de entonces, ¿no es cierto?, avalaron esta decisión, que fue un quiebre constitucional, porque simplemente decían que el Congreso no los dejaba trabajar. Claro, pasa y era un Congreso bastante menos opositor que el actual, ¿no? Claro. Pasa algo parecido en Paraguay, ¿no? Cuando Paraguay, el Congreso de Paraguay destituye a Lugo, todo el mundo salta en Latinoamérica, dijeron, eso no se puede hacer. Y resulta que en su constitución hay una provisión específica para destituir al presidente sin expresión de causa, y solo con una mayoría de votos. ¿Pero por qué? A mí me lo explicaron unos abogados paraguayos. Porque ellos vienen de una dictadura muy larga, de Stroessner. Entonces, como reacción a esa dictadura, una reacción histórica a esa dictadura, hacen que el balance del poder se incline hacia el Congreso y no hacia el presidente de la República. Nosotros como respuesta histórica al golpe del 48, del 68 y del 92, se metió la cuestión de confianza. Exactamente igual. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra experiencia histórica? Que el Congreso obstruya. Ahora, tú sabes que es una cosa históricamente curiosa, ¿no? ¿Quiénes estaban en el 48, el 68 y el 92? El APRA. El APRA, las 3 veces. ¿Y quiénes están ahora? El APRA, las 4 veces. El único partido que ha estado las 4 veces y con papel protagónico, el APRA. Son expertos en eso. O sea, este numerito ya lo han jugado varias veces. Ahora, la Constitución del 93 flexibilizó la cuestión de confianza respecto a la del 79. Lo que indica que también el fujimorismo estuvo, digamos, muy consciente de lo que estaba diciendo. La propuesta de Alberto Fujimori a través de su bancada fue la disolución unilateral del Congreso por parte del presidente de la República sin expresión de causa. Eso fue la propuesta del fujimorismo. Y fueron otros, Enrique Chirinoso, otros que dijeron, ¿saben qué? Mucho, ¿ya? Les vamos a dar la cuestión de confianza y le devolvemos el voto al pueblo. Porque la idea era siempre devolverle el voto al pueblo. Así es. Y que el pueblo decida si premia o castiga. Porque, digamos, si tú le devuelves el voto al pueblo, el pueblo puede decidir si quiere darle a la Fuerza Popular de nuevo una mayoría. Por supuesto. De lo que se trata es de no impedir que el pueblo pueda en este momento pronunciarse, ¿no? Claro. Ahora, hay mucha gente porque le encanta decir la ley es la ley, la ley es la ley, la ley es la ley. Claro, pero cuando le explicas la ley te dicen, no, es que no es así. Pero bueno, ahora, ¿iremos a este proceso? No lo sabemos. Yo tengo la impresión de que el presidente mantiene hasta el momento su posición de que hay que ir a estas elecciones adelantadas y no queda, a mi juicio, otro camino por el comportamiento que tiene la mayoría en el Congreso que hacer la cuestión de confianza. No cabe otra. Y ahora le van a decir, no la hacemos pues, no le aceptamos la cuestión de confianza. No la aceptan, entonces puede disolver el Congreso. Ya, ¿y qué vas con la policía? Operativamente. Operativamente, esa es una decisión política. Y políticamente hay que hacerla operar. Bueno, saldrán, me imagino, algunos congresistas como el año 92 también, ¿no es cierto?, a protestar por esto, pero creo que es muy poco probable que encuentren quien los quiera respaldar. El señor Mulder le ha dicho que a él lo sacan a patadas. Hay un montón de voluntarios, pero eso es otra cosa. Exactamente. Hay como 3 colas de voluntarios para patear, pero que a él lo sacan a patadas. Entonces, claro, ahora, esto es la Comisión de Venecia, que tiene a mis pobres amigos enloquecidos, no entienden nada. Es un órgano que pertenece al Perú, o sea, creado hace unos pocos años en realidad. Bueno, pero no tanto como el Perú, porque este es un órgano de la Comisión Europea. Así es. Y existe la posibilidad de que quiere se afilia, pero es sobre todo para coordinar cuestiones de tribunales constitucionales. Exactamente. Por eso es que el representante titular ante la Comisión de Venecia en el caso peruano es el señor Sardón. Claro, José Luis Sardón es el que ha convencido a Pedro. Y no me cabe la menor duda de que esto ha sido conversado, porque además se trata de ganar tiempo. De ganar tiempo, así es. Ahora, mejor era ir con la Carta Democrática a la OEA también, y ganábamos. A la Corte Interamericana, que es un órgano consultivo sobre el cual el Perú tiene reconocimiento, o mejor dicho, el Perú ha hecho reconocimiento constitucional de las competencias jurisdiccional y o sea, contenciosa y consultiva de la Corte.
Entonces, si querían ir a algún lado, ahí tendrían que ¿Por haber qué no estado. iban a la Corte Interamericana? A ver que el señor Mesías, que el ex presidente del Congreso Galarreta diga que no entiende qué cosa es archivar ahora que pretenda una consulta de esta naturaleza. Claro. O sea, ¿por qué sí a la Comisión de Venecia y por qué no a la Corte Interamericana? Es que la Corte Interamericana está llena de caviares, pues. Pero lo que lo que muchos se van a sorprender es cuando descubran que la Comisión de Venecia también está llena de caviares. Pero lo otro es que Claro, pues son profesores de Derecho Constitucional. Todos. las decisiones que tome, a diferencia de la Corte Interamericana, que sí son vinculantes para el Perú, Así la de la es. Comisión de Venecia no. Y entonces, más bien, yo creo que se ha inflado un globo, porque es una falsa expectativa, Así es. para una opinión que no es vinculante y donde además muy difícilmente se van a meter a decir pueden los peruanos hacer esto o pueden no hacerlo. Y esto, como se ha señalado ya, tiene plazos mucho más dilatados. La Comisión de Venecia podría tomarse hasta el próximo año para Claro. poder resolver el tema. Si es que quiere emitir opinar. Porque tienen que aprobarlo ellos. Así es. Ahora, mientras esto ocurre, hay otra historia que es importante, que es la historia de Odebrecht, en la cual Proética, por supuesto, tiene un especial interés, que es la historia de la corrupción en el Perú. La semana pasada nos hemos enterado que hay 71 codinomes. Y uno de esos codinomes es campaña legislativa. Hay dineros importantes entre lo que se ha revelado entre el año 2006 y el 2011. Eso incluye la coima Alejandro Toledo. Pero también ocurre un incidente muy relevante que varios columnistas ayer hemos recordado, que es la comisión investigadora de la IRSA Azul en el año 2008. En el año 2008 el Congreso crea una comisión para investigar la construcción y operación de la cartera IRSA Sur, porque ya habían muchas denuncias sobre que estaba costando mucho más de lo que se había licitado. Y esa comisión termina con varios eventos. Uno, la renuncia del señor Reyardo, porque decía que no lo dejaban investigar. Y dos, con la sustentación de Aurelio Pastor de un informe favorable a Odebrecht, diciéndole al Estado peruano, al MEF y al MTC que por favor les paguen y les paguen más, prácticamente. Y ahora aparece una lista de esos años de campaña legislativa, codinomes como APRA, que no deja mucha discusión, ¿no es cierto? En octubre, la primera semana de octubre vamos a saber los nombres, ¿no? Pero no es extraño que en este Congreso, sobre todo desde el Partido Aprista y desde Fuerza Popular, pero también Víctor Andrés García Belaúnde, haya un entusiasmo loco por tratar de destruir el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht. Bueno, cada vez está más claro el tema. Yo creo que habría que recordar que en el Congreso pasado, Rosa María, ¿no es cierto?, hubo una comisión, la Comisión Pari. La Comisión Pari también. Y extrañamente, porque al final Pari se quedó solo. Solito. Porque todos los partidos, todos, ¿no es cierto?, dijeron ya no más, aquí esto se cierra, y creo que eso ya hacía sospechar de qué vínculos podrían haber también respecto a esta empresa y las campañas. Creo que hay que recordarlo, en el nuevo Congreso hubo primero gran resistencia para crear otra comisión para investigar los temas de Odebrecht o de Lavajato en general. Fue recién el escándalo que surge cuando se conoce lo que había acordado la empresa Odebrecht con el Departamento de Justicia en Estados Unidos, y donde se habla de los primeros 29 millones de dólares que habían pagado en coimas en el Perú, que se ven forzados a crear esta comisión que finalmente termina presidiendo la congresista Bartra, y como sabemos cuál ha sido el comportamiento que se observó ahí. Pero ya, para dar un ejemplo, el ex congresista Eguren, ¿no es cierto? Él, en determinado momento, cuando el señor Canepa es excluido de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Católica, bueno, no solo reaccionó, digamos, muy molesto con la universidad por este asunto, sino que además promovió un proyecto de ley en el Congreso para que, en buena cuenta, los centros, que son instituciones privadas, ¿no es cierto?, tuvieran que mantener una suerte de estabilidad laboral para los miembros, para los árbitros para que estaban en su lista, o sea, que no pudieran moverlo. Alfredo Müller ha sacado un artículo este fin de semana sobre ese tema, ya lo había comentado antes. Claro, después, cuando supo esta historia, Eguren ya saltó para atrás, ¿no?
dijo que actuó de buena fe, qué sé yo, Lourdes Flores también. No, pero perdón, Eguren, yo presenté una carta incluso a la Comisión de Ética de aquel momento en el Congreso como proética, denunciándolo, porque la carta que estaba dirigida a la que entonces era presidente de OCE, del Organismo Supervisor de la Contratación del Estado, le llamaba la atención a la presidenta sobre qué bases y qué criterios seleccionaban a los árbitros que designaba OCE en los arbitrajes que se llevaban allí. Y decía, porque por ejemplo hay gente con grandes calificaciones, enorme trayectoria, y acá le adjunto el currículum de mi amigo Horacio Canepa. Ay, Dios mío. Eso bueno, ya era hasta delito. Claro, el señor Raimundo Trinidad, por si acaso, ha señalado que pagó dinero al señor Juan Carlos Eguren para su postulación. Claro, y también ahora que vemos cómo era el vínculo de Canepa con Odebrecht, ¿no? Y entonces entendemos el porqué de esta amistad y esta manera prácticamente ya extrema, ¿no? De defender la situación de esta persona. Lo extraño es que ahora en el Congreso otra vez están activando el proyecto. Me imagino que por eso es que Alfredo Bular ha dicho que la resurrección de Canepa, creo que se llamaba el artículo, claro. O sea, ¿otra vez? ¡Qué vergüenza! Otra vez, y ahora están diciendo algo todavía ya que resulta hasta anecdótico y gracioso, y es que el proyecto que lo ha presentado ya hace bastante tiempo un congresista Uchuya, me parece, dice que si alguna universidad tiene un centro de arbitraje, y la Universidad Católica es la única que por el momento tiene un centro de arbitraje, ningún profesor de esa universidad puede ser miembro de su corte de arbitraje. Acá el que habla es miembro de la Corte de Arbitraje de la Católica y profesor de la universidad durante mucho tiempo. Y en el momento en que el proyecto se presentó, era el único miembro de la Corte que dictaba en la universidad. En consecuencia, eso tenía hasta nombre propio. Bueno, es que los fujimoristas en este periodo, sobre todo, que son más, han demostrado un ánimo mercantilista pocas veces visto, ¿ah? O sea, yo pensé que el mercantilismo más o menos había acabado, pero no, está vivito y coleando, qué bárbaro. Todos son normas, las pocas que aprueban, con nombre propio, o sea, mejor dicho, con interés propio, ¿no? Las cooperativas, los casinos, los octágonos, o sea, todo tiene nombre propio. Y ahora las universidades, ¿no? Las universidades es un escándalo. Y ojalá, porque en medio de todo el escándalo de las universidades, lo que me parece ya inaceptable es que, por ejemplo, Telesub no se conforma con los juicios que otras universidades han anunciado contra SUNEDU, sino que además hace una denuncia penal, personal. Esto es, francamente, ganas de acoso. Así es, intimidar. Acoso político. Ahora, el acoso político es parte, lamentablemente, de la política peruana, ¿no? Pero ojalá que el Ministerio Público no se preste a esta archiva, pero se demora un montón de tiempo. No, pues, pero que no le tome un año investigar para luego tener que archivar. Nos tenemos que ir a la pausa, pero justamente hablando de este acoso político, no quiero dejar de mencionar, yo no veo panorama, ustedes saben perfectamente por qué, porque no le creo. Yo soy periodista, entonces tengo que creer lo que veo, ¿no? Entonces no puedo gastar mi tiempo viendo algo que no le creo. Y no le creo porque han mentido respecto a mí. Entonces ya, ¿qué más constancia necesito? Anoche parece que ha salido una nueva y enésima denuncia contra Pedro Cateriano, que ya las colecciona. Y Pedro Cateriano dice, ¿cómo va a ser malversación de fondos si la asignación se ha hecho por ley de Congreso? O sea, no sean brutos. Tengo habilitación parlamentaria para el gasto. Ya, o sea, rebuzna, papito, ¿verdad? No. Entonces, ¿se dan cuenta? El problema de no tener un abogado de planta en un medio de comunicación hace estas barrabasadas. Pero de nuevo, ¿por qué lo denuncian? Lo denuncia un procurador porque tiene una personal adversión con el señor Cateriano. Y en el camino embarran a marinos, oficiales, etcétera, de una denuncia que ya ha sido archivada. La misma, contra la Marina, ya ha sido archivada. Y ahora lo incluyen al señor Cateriano. Y de ahí a quien sea, ¿no? Pero, digamos, el satélite ha dado más vueltas en el Poder Judicial que sobre la Tierra. Pucha, que en el Poder Judicial ha subido, bajado. El satélite tiene más millaje en el Poder Judicial que dando vueltas sobre la Tierra. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Y en un momento yo decía, oye, de cada perno, de cada avión te van a hacer un juicio. Esas son las razones por las cuales la gente decente no quiere ir al sector público, porque te pasas 3 años litigando, aunque seas inocente. Bueno, pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú.
La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. El domingo de los Andes, el domingo de mi América. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Walter Albán, director de Proética, ex defensor del pueblo. No, muy interesante todo el tema. Estábamos conversando del tema de arbitraje en la Universidad Católica, que tiene un centro de arbitraje, que claro, como ha tomado con autonomía algunas medidas para evitar corrupción, pues inmediatamente se le han tirado encima, ¿no? Porque claro, ¿quién es el prestigio de la Universidad Católica sin el control? Así es. No, qué fácil. No, pues si tienes el prestigio tienes que someterte al control, si no, no, ¿para qué? Pero es complicado porque lo que revela el caso de Odebrecht es lo imbricado que está con la política peruana. Ese es el problema más grave al final. Este no es un caso de unos cuantos funcionarios públicos que coimeaban en obra pública. Si fuera ese caso, sería fácil, ¿no? Agarras un ministro, un director general, otro director de obra, ¿no? Los que estuvieron... No, es muchísimo más complicado, porque abarca a toda la política peruana. Y se preocuparon de extender sus redes de tal manera que si surgía algún problema, todos pudieran tener algo de qué preocuparse, porque, por ejemplo, a estudios de abogados les han hecho consultas de los más diversas a una, yo diría, enorme cantidad como de los estudios más prestigiados en el país. Es. De manera que ahora, y ahí es tan importante por eso que el periodismo de investigación sea cuidadoso, claro, porque no se puede meter en el mismo saco a todos, hay que ver qué es lo que han hecho exactamente para... Claro, imagínense ustedes, te hacen una consulta, la absuelves, cobras un horario, nunca más vuelves a ver a estas personas. Pero ¿qué han hecho estas personas al hacer eso? Crearte un conflicto de interés. Así es. Pero esa es la clásica. Miren, por ejemplo, yo conozco este caso que es, digamos, yo voy a litigar penalmente contra el señor Albán. Y yo sé que el señor Albán va a contratar a 5 de los mejores estudios de abogados de Lima. Yo voy y contrato a los 5 antes que él. ¿De verdad? Voy y contrato a los mejores. Tú vas a hacerme abogado, tú vas a hacerme abogado. No, en realidad tú no vas a hacer, quiero un informe tuyo sobre mi caso. Un informe. Entonces, como ya me dieron opinión, desde el punto de vista ético, ya no pueden defender a la otra parte. Con lo cual, anulo la posibilidad de mi contendor de obtener la mejor defensa posible. Y en esto, Rosa Eso María, es súper común. Yo puedo dar fe porque el año 2006, que yo había dejado recién la Defensoría del Pueblo, claro, fui convocado por una persona de Odebrecht para plantearme que llevara un caso que ellos querían presentar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Ah, sí? Así es. Qué curioso. No acepté y no me enteré más de los detalles del asunto, pero ahora entiendo mucho mejor por qué una oferta tan generosa en aquel entonces. Claro. ¿No? Porque imagínense qué hubiera pasado si entonces, efectivamente aceptaba lo que parecía ser, digamos, un tema todavía favorable a los derechos humanos. Por supuesto que además, tengo mis dudas sobre hay que tener esto una consideración especial. Yo siempre repito esto porque a veces el público no lo entiende, hay que explicarlo. La defensa es libre, ¿se dan cuenta? Y toda persona tiene derecho a la mejor defensa que pueda contratar o que pueda conseguir, porque puede ser gratis, también ad honorem. Entonces, no puede ser nunca un abogado criticado por sus clientes.
No, pues, porque tú estás defendiendo causas. Sino por el patrocinio debido. O sea, Exactamente. por hacer las cosas correctamente. Correctamente. Lo que tú no puedes hacer es las cosas mal. Eso sí te pueden criticar, pero lo que no te pueden decir es su cliente. Sí, yo me río muchas veces con algunos abogados penalistas, luego qué tal Ramillete, ¿no? Y efectivamente, los abogados penalistas que defienden narcotraficantes, por ejemplo, tienen muy mala reputación. Claro. Pero ya, digamos, cruzaron el Rubicón, ¿no es cierto? Y no se mezclan con los otros, ¿no? Pero salvo ese tipo de medida, el abogado cree o que su cliente es inocente, o cree que siendo culpable le corresponde la pena más baja posible. Y eso es lo que va a defender. Entonces, no se Pero sorprendan. acá hay muchos, y sobre todo en corrupción, claro, que sabiendo que su cliente es responsable, lo defienden para absolverlo. Bueno, ¿qué podemos pedirle a un abogado? Un abogado tiene que defender para absolver. Yo tengo ahí una discusión abierta, claro, porque ahora enseño el curso de ética. Claro, es todo un tema, pues, es todo un tema. En la facultad. Y creo que nos viene mucho, sobre todo del derecho norteamericano. Exactamente. La idea de que el abogado tiene que defender por la libertad, no importa si la persona es culpable o no. La única limitación expresa que tiene el Código de Ética, por ejemplo, entre nosotros, es que no se puede mentir. No se puede mentir. Pero tú puedes, sin mentir, ¿no es cierto?, llegar a pedir la absolución. Claro. Y yo creo que eso no es correcto. Creo que eso debe ser puesto en discusión y que el abogado, sí, todas las personas tenemos derecho a abogado y el abogado a contratar con quien le pida los servicios. Pero si se conoce de la responsabilidad penal, el ejercicio de la abogacía ahí está para garantizar que se le respete el debido proceso. Hay un montón de situaciones límite, ¿no? Bueno, sin duda, pero entonces ahí se analizará por ejemplo, caso por caso. Lo que te dice tu cliente en confidencia, claro, es sagrado. Así es. Por tanto, yo puedo apartarme de la defensa o decirle al cliente, te defenderé para que no te echen más años de los que te corresponden. Pero no me puedo apartar de la defensa y luego avisarle al fiscal dónde está el cadáver. No, de ninguna manera. El secreto profesional va más allá del vínculo que puede haber entre abogado y cliente, ¿no? Pero hay gente que le parece sumamente injusto. O sea, si tú sabes dónde está enterrado mi hijo, ¿por qué no me dicen? Claro. Hay situaciones. Ese es el gran dilema ético, ¿no? ¿Dónde límite. está? El jueves que presenté el libro del doctor Eduardo Herrera, la gran pregunta que debes hacerte es ¿dónde está tu lealtad? ¿Con el sistema o con tu cliente? Y el problema es que al abogado peruano lo forman para que la lealtad esté con el cliente. El único caso en el que el Código de Ética libera de el secreto profesional es cuando se trata de evitar la muerte de alguna persona. El riesgo de vida. En todos los códigos de ética es así. Entonces, en comunicaciones también. Pero ahí también es, por ejemplo, en el caso de periodistas. Claro. Revelar la fuente. No se puede. No se puede. Yo creo que hay ciertos principios. Salvo riesgo de vida. Claro. Que es la norma general, ¿no? Cuando la vida es el bien superior, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que alguien va a morir, ¿no es cierto? Sí tienes que revelar el secreto profesional. Así es. Yo creo que hay situaciones en las cuales, individualmente considerado el asunto, uno podría pensar, pero acá no debería ser así. Sin embargo, viendo el tema ya en términos generales, esa garantía permite un conjunto de, de defensa de valores que a la sociedad en su conjunto le interesan. Claro. Y por tanto, es muy difícil ya llegar al extremo de levantar eso también, ¿no? Claro. O quebrarlo. Pero sí, eso es complicado. Pero lo que sí, regresando al tema de corrupción, que es el que nos convoca, no porque el que nos inunda, ¿no? Nos inunda, hay un gran temor que después de todo este terremotazo que estamos viviendo y que seguimos viviendo, no ha concluido, las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Y sobre la base de qué experiencia? Sobre la base del proceso Fujimori-Montesinos. Es decir, después de esa experiencia, que fue también enorme y que implicó llevar a mucha gente a prisión, hacer procesos, recuperar dineros, en fin, fue un proceso anticorrupción mayúsculo, se suponía que el Estado estaba tomando las cautelas necesarias, ¿no es cierto?, para que este problema se conjurara. Y no sucedió. Así es. El Estado peruano se hizo rico. Por primera vez dejamos de ser un país pobre, pasamos a ser un país de ingresos medios, y lo que pasó en la contratación pública fue que en vez de contratar por poquito, contratábamos por un montón. Entonces la coima creció. Y al crecer la coima, creció la corrupción. Y se inundó por todas partes. ¿Cómo evitar que esto vuelva a pasar? En Proética tienen que haber pensado algo ya. Bueno, un pero antídoto, por supuesto, una vacuna. Lo que falló
en el momento en el cual recuperamos la constitucionalidad a partir del 2000, es que no hubo reformas institucionales. Entonces no basta con llevar a la cárcel a los responsables, y hubo, yo creo que por primera vez en el país, una reacción muy importante, y no todos, pero por lo menos buena parte de los responsables fueron procesados y en algunos casos hasta condenados. Uno de ellos es el señor Alberto Fujimori, precisamente. Pero esto no fue acompañado de un proceso de reformas institucionales. La lección se aprendió, y entonces, por ejemplo, yo que trabajé siempre en el campo de los derechos humanos, pero también entiendo que no se puede trabajar en el campo de los derechos humanos con un buen resultado si no atacamos la corrupción en el país, que es uno de los primeros factores que incide en esta afectación de derechos. Y lo que hemos venido planteando es la necesidad de esas reformas. Acuérdense de la Comisión de Integridad que hizo el informe. Pero a ver, paremos ahí, porque yo no se lo he enseñado a mis alumnos la semana pasada. A ver, la Comisión de Integridad propuso 100 reformas. Así es, Comisión de Integridad. Integridad, Comisión Presidencial por la Integridad, así se llamó. Ya, muy bien. ¿Cuántas se han aprobado? 20, bueno, se aprobaron como 30 y tantas. Ahora estamos 30 y tantas, ya. 70 y tantas, o sea, no. Pero las otras que se aprobaron tampoco es que se ejecutaron tal cual, ¿no? No, y además hay por que decir ejemplo, una cosa. Volviendo a lo de arbitraje, una de las que se aprobó fue hacer que los arbitrajes de donde participa el Estado, que son los que nos interesan, tengan que ser institucionales y no ad hoc, es decir, que tienen que recurrir a una institución que preste estos servicios y que por tanto guarda un registro y da determinadas garantías, y que esto no se haga en términos en los cuales es muy difícil poder conocer qué es lo que ocurrió ahí. Bueno, se aprobó esa norma, y eso me parece que fue diciembre del 2016, y en mayo del 2017, en una norma totalmente ómnibus, llena de números y modificando y derogando tal, bueno, allí nos tomamos el trabajo de revisarla en detalle, y estaba el Congreso derogando el decreto legislativo. No, que el Congreso dice que no ha derogado nada, y ha derogado cualquier cantidad de los decretos legislativos, pero cualquier cantidad. Lo que pasa es que tienes que ir con lupa a ver, porque como son unos mercantilistas, están buscando la cosita que favorece al fulano para que el fulano pueda volver a ser árbitro, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces tienes que ir con la lupa a buscar. Eso es corrupción también, por favor. Lamentablemente no hubo pues entonces la voluntad política de llevar adelante las reformas que la Comisión de Integridad sugirió. Y esto nos lleva ya al escenario que se produjo luego de la vacancia del presidente Kuczynski, y por eso nos pareció también, cuando el presidente Vizcarra reacciona respecto al escándalo de los cuellos blancos, las reformas de justicia, la reforma judicial, pero siempre dijimos en conversaciones que tuvimos con el presidente, esto tiene que ir acompañado de una reforma política, porque en la medida en que no se haga una reforma completa... Y ustedes proponen, porque también estuvo en esa comisión... Así es, la Wagner. Claro, creo que le faltó estar en la tercera, pero ya era mucho, ¿no? En las dos primeras ha estado, es la presidencial de integridad y la de justicia. Por lo menos en esa, todos los proyectos que ustedes presentaron, el presidente los presentó al Congreso. Así es. Lo que salió fue otra cosa, o sea, ellos presentaron una Junta Nacional de Justicia que era muy diferente a lo que se aprobó. Por lo menos en su convocatoria, que dicho sea de paso, no vamos a tener hasta Dios sabe cuándo, ¿no? Hasta diciembre, creo que ha dicho el señor Walter Gutiérrez, ¿no? No, me parece que hoy día sesiona la comisión especial a ver si aprueban los términos de la convocatoria para hacerla esta semana, fue lo que último que supe. La convocatoria, pero el resultado no está hasta diciembre. El resultado, por supuesto. Y ahí tenemos un problema bien grave, porque ¿saben qué pasa? La Junta Nacional de Justicia tiene que nombrar al jefe de la OMPE, jefe que no tenemos. Y si vamos a un proceso electoral, vamos sin jefe de OMPE. Y tiene que revisar la permanencia de alguna gente en la Corte Suprema, en la Fiscalía de la Nación. ¿Alguna gente? ¿No? Y muchos de los nombramientos y decisiones adoptadas por el ex Consejo de la Magistratura. Así es. Y dado que el Congreso se niega a tomar medidas respecto a casos clamorosos, es evidente que la Junta Nacional es algo a lo que se le teme, y hay quienes están haciendo resistencia para que esto pueda prosperar, ¿no? Claro, no, es evidente que hay una dilación bien organizada, pero bien organizada. A mí no me cuentan cuentos, pues ya estamos viejos. Esto tenía que haberse aprobado. Ese concurso que hicieron era un disparate y todo el mundo sabía que iba a salir mal. Si nos dijeron 100 veces, tiene que ser un concurso público de méritos, de trayectoria profesional, no de pasar un examen. Qué horror.
A mí me jalaban en este examen, de verdad. Aunque tal vez no tanto, porque como el periodismo te obliga a ver un poquito de todo, no me hubiera ido tan mal. No, por supuesto. Pero los que son especialistas, que son la mayoría de los abogados, que ven su tema, no les puedes preguntar cosas que no ven desde que eran estudiantes universitarios. Yo creo que, conozco a varias personas que postularon, que son gente de primer nivel. Claro. Y realmente han sido maltratados en un concurso donde aparecen entonces como ignorantes, cuando en realidad no tiene nada que ver, porque esa prueba no demuestra eso. Hay que explicarle algo a los que no son abogados. No hay abogado, no conozco, por lo menos no conozco, que responda de memoria a algo sin ir a la norma. Claro. O sea, a ti te preguntan algo y dices, un ratito, vas a la norma. ¿Sí es serio? Tienes que ir a la norma. Por ejemplo, para explicarles ahora lo que les he explicado, anoche he estado leyendo las normas. Porque si no leo las normas, no se los puedo explicar. Entonces, si tú me preguntas, yo no te voy a responder de memoria. Si tú me preguntas como juez, lo último que haría, además de responderte de memoria, yo voy a redactar mi resolución con las normas delante mío, ante mis ojos, porque si no, no puedo responderte a cabalidad. Entonces, este es un examen memorístico que pretende que tú respondas cosas de una exactitud que solo podrías hacerlo. ¿Cuál es el plazo? ¿5 días o 8 días? Dame la norma. Claro, o sea, y además sobre temas muy diversos, constitucional, administrativo, penal, civil, por Dios, o sea, un abogado todoterreno. Claro. Pero además, olvidándose de que lo importante es tener a gente honesta, con criterio, que sea la que pueda tener todos los elementos para hacer buenas o tomar buenas decisiones, nombrando jueces, nombrando fiscales, ratificándolos o no, promoviéndolos. Eso es lo que se busca. Claro. Y para eso se tiene que evaluar la trayectoria de la persona por sobre todo. Claro. Bueno, muy bien, se nos está acabando el tiempo. A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, hay preguntas. Hay preguntas. ¿Qué piensas sobre esta comisión que va a investigar a las encuestadoras? Bueno, es un asunto ridículo, ¿no? Es decir, es parte de ese paquete de medidas que anunciaron hace poco en el Congreso, y ciertamente uno no le ve ningún sentido al asunto, pero además, desde un punto de vista jurídico, es totalmente cuestionable, ¿no? Bueno, quiero hacer una aclaración, porque me olvidé de decir la semana pasada, sí hay una facultad de estadística en el Perú, en la Universidad Agraria, y es una de las más importantes y más antiguas, como facultad de estadística. O sea, se estudia estadística en muchísimas carreras, pero facultad de estadística, o sea, tú estudias solo estadística, también hay la carrera. Y claro, es tranquísima, postula física pura. Claro, postula poca gente. Mi hermana me dijo que su profesor en Estados Unidos le dijo un día, no te esfuerces porque tu cerebro se va a demorar en entender, pero la vas a entender. Y cuando la entiendas, no te va a parar nadie. Y efectivamente, cuando tenía que llevar como 4 o 5 estadísticas, ¿no? Me dice, una vez que tú entiendes, camina solo. El problema es que ese momento de epifanía para los señores congresistas no va a llegar, por lo menos no en este periodo, ¿eh? Entonces no entienden la estadística, no la entienden como ciencia, creen que es un tema de creencia. Yo siempre digo, con las creencias no se discute, tú crees o no crees, pero este no es un tema de fe, es un tema de ciencia, es un hecho, o hay el hecho o no hay el hecho. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, hay otras comisiones también, ¿no? La señora Tamara Arimborgo, que quiere desconocer una sentencia de la Corte Suprema. Eso es el colmo, violando derechos constitucionales de los niños. Esa es otra forma de mercantilismo, ¿no? Porque en el fondo quiere llevar su fe religiosa a el Estado peruano y torcer las cosas, incluso contra cuestiones que están formando parte de este contenido esencial de los derechos fundamentales. Gracias. ¿Cree que el doctor Blume debe abstenerse en el voto en el caso de la señora Fujimori, en el caso del habeas corpus, porque ya adelantó opinión? Yo creo que eso no va a ocurrir, pero sí creo que lo que nunca debió pasar es que quien va a decidir sobre un tema jurisdiccional adelante la opinión, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, 9:11, una pregunta final. A ver, voy a escoger una de las muchas que han llegado. ¿Por qué el presidente Vizcarra no hace cuestión de confianza? Ya. Sí, la gente pide ya. Y
¿ve un posible una negociación, crear una mesa de diálogo para salir de esta crisis? Ninguna posibilidad de diálogo, creo yo. Ya demostraron que no están dispuestos al diálogo. Eso no es el country club. Y mi recomendación al presidente Vizcarra hubiera sido que debió hacer la cuestión de confianza cuando presentó la propuesta. Sí. No esperar tanto. Y creo que ya no debería esperar tampoco demasiado, porque ya incluso en los cálculos, como hemos escuchado hoy día, de algunos está de que ya no se puede llevar adelante las elecciones, cosa que creo que no es cierto, pero tendríamos entonces que ya no perder más tiempo, ¿no? Lo que pasa es que si hace una cuestión de confianza, viene un problema bien complicado. Le dicen que no, él gana, bestial, pero convoca elecciones de Congreso. Elecciones de Congreso por un año, año y medio. Cualquier escenario es preferible al que tenemos hoy día, Rosa María, claro. Y creo que un Congreso elegido por el periodo que resta tendría que negociar necesariamente con el Ejecutivo y podríamos llegar en mejores condiciones y con reformas políticas más completas a una elección general del 2021. Sí, entonces creo que no es tan malo ese panorama. Muy bien, nos tenemos que ir, pero no se olviden que esta radio vive, nosotros de la caridad pública, de la divina providencia, que no nos falla, felizmente, siempre estamos aquí, pero que se deja ayudar si es que ustedes nos ayudan, ¿no? Entonces, tienen que entrar a www.radiosantarosa.com.pe, hay un recuadro que dice PayPal, hacen clic, 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 y nos ayudan, pues, nos ayudan. Y a toda la gente que nos manda plata de afuera, muchísimas gracias, nos ayudan bastante, la verdad. Y a los peruanos pónganse algo, pues también, ¿no? Que es la fiesta de San Juan Macías, algo deberían poner, ¿no? Por lo menos, pues. Abogado de las ánimas. Abogado de las ánimas del purgatorio, de los niños y de los pobres y los inmigrantes. Muy bien. Nos vamos, nos tenemos que ir. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.